En otras ocasiones ya hemos explicado lo importante que es el agua para todos los seres vivos, incluyendo, por supuesto, a nosotros, los humanos. Y cómo en los sitios donde no tenían acceso al agua de un río o de una fuente, cómo se las tenían que apañar para precisamente poder obtenerla. Hemos visto cómo se cogía el agua de las balsas, incluso cómo se hacían galerías para poder coger la que hay en el subsuelo. Bueno, pues estamos en una zona de somontano, casi en el pie de sierra, entre Huesca y Barbastro, donde las poblaciones que no tenían río ni tenían fuente tenían que obtener el agua. ¿Y cómo lo podían hacer? Precisamente desde el suelo, excavando, desde un acuífero. ¿Y qué es un acuífero? Tenemos que empezar a explicarlo con esta tecnología. En esta zona el agua la vamos a encontrar bajo el suelo, en lo que se llama un acuífero, concretamente un tipo de acuífero que se llama detrítico. ¿Y qué es eso? Bueno, pues muy sencillo. A ver, los detritos son los sedimentos, los materiales que ha ido transportando sobre todo el agua, y van a ser sobre todo pues granos de arena, trozos más grandes de grava. Y entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Que cuando cae agua, el agua se va a infiltrar, a percolar, que es la forma elegante de decirlo, entre estas piedras. Entonces, son una roca, un material permeable que permite que el agua de las precipitaciones empape estos materiales y se pueda acumular. Pero para que se pueda acumular tiene que haber un límite, y ese límite sería otra capa que tiene que haber más baja, de material mucho más fino, tan fino que no quedan espacios entre los elementos que lo forman, y es impermeable. Esto evita que el agua que nos ha infiltrado, que ha percolado, siga profundizando y se aleje, con lo cual se va a quedar aquí confinada. El esquema sería un poco así: tendríamos la superficie, tendríamos una capa de los materiales permeables y aquí tendríamos una capa de materiales totalmente impermeables. ¿Qué ocurre? El agua de las precipitaciones va a caer, esto sería el agua de lluvia, y se va a infiltrar aquí dentro. Al encontrar una capa impermeable se va a quedar acumulada en este lado. Bueno, lo que ocurre en muchos sitios es que la erosión nos va a facilitar el acceder al agua esta acumulada. ¿Cómo? Muy sencillo, la erosión corta este terreno, por ejemplo con un río, una barranquera, y el agua que está aquí contenida sale y tenemos una fuente. En estas zonas llanas donde no hay esta erosión que nos ha facilitado el trabajo, ¿qué ocurre? Necesariamente vamos a tener que excavar un pozo. Y en esta zona, entre Huesca y Barbastro, los pozos tienen una construcción especial y se les denomina pozos fuente. Y ahora vais a ver cómo son. ¿Y cómo es un pozo fuente? Bueno, pues la característica principal es que antes de acceder a lo que es el pozo propiamente dicho, la excavación vertical, hay un tramo de escaleras, normalmente una parte descubierta y otra cubierta, como ocurre aquí en Hola, acompañarme y vamos a verlo. Y al final del tramo de escalera tenemos este arco y tras él ya tenemos el pozo propiamente dicho, la excavación vertical. Y si os fijáis, hay unos hierros ahí detrás y es porque en tiempos pusieron una bomba para sacar el agua, y ahora la vamos a ver. Y aquí al fondo es donde tenemos la bomba que sacaba en el agua. El agua salía por aquí y a través de este canalillo de obra la podían llevar hasta el abrevadero, que por entonces era una parte muy importante en el pueblo. Cuando no había agua en el río o en la acequia, todo el mundo traía aquí las caballerías y entonces era un punto de reunión. Esto que tengo detrás mío es la fuente de Piracés. En verdad no es lo que estamos tratando hoy de los pozofuentes, pero tiene una serie de elementos que son parecidos. La escalinata que baja, la bóveda y que hay agua. Aquí falta la excavación. En principio no lo deberíamos incluir, pero es tan bonito que no puedo evitar el enseñároslo. Acompañadme. Y tenemos por aquí arriba la bóveda que está protegiendo todo, y lo que tenemos es que donde está el musgo y estos helechos es precisamente arenisca. La arenisca es porosa y si os fijáis el agua está cayendo precisamente de ella.
Aquí no hay una excavación en profundidad vertical de un pozo, sino lo que se ha hecho ha sido aprovechar el estrato este de arenisca y han hecho un par de galerías para acceder al agua. En este caso, la parte impermeable serían las arcillas. Y la pregunta es, si tenemos que picar y excavar un pozo, ¿dónde vamos a empezar? Se me ocurren dos soluciones. Una es utilizar a un zahorí, que con su percepción del mundo nos van a decir dónde hay agua, dónde no, bien utilizando un péndulo o unas varillas, y la otra sencillamente leyendo el territorio. Es decir, estamos en un sitio más bien seco y de pronto tenemos una zona, una mancha, un pequeño parche de vegetación, como cañas, álamos o demás, nos están diciendo que ahí hay agua. ¿A qué profundidad? Hasta que no piquemos no lo sabremos. El problema de excavar un pozo es que no sabes a qué profundidad vas a encontrar el agua. Entonces aquí, en este pozo fuente de Albero Alto, tenemos 3 tramos de escalera con 9 metros de desnivel para llegar a la boca del pozo, que tiene otros 9 metros de profundidad. Aquí incluso hay una leyenda popular que dice que este pozo en verdad lo excavaron los musulmanes, con la idea no de buscar agua, sino de intentar conquistar la población de Albero. ¿Qué ocurrió? Encontraron el manantial de agua y según excavaban, pues aparecía más agua, hasta que al final, bueno, lo terminaron y se quedó como pozo fuente. Hemos visto cómo la necesidad y el ingenio van de la mano para crear estas construcciones típicas de estos somontanos del Pirineo, con su propia personalidad, los tramos de escalera para acceder al pozo y el agua que atesoran.